Gracias por permanecer junto a nosotros. 5 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Le habíamos anunciado más temprano que tendríamos un contacto con una autoridad para disipar dudas que usted tenga, por lo cual le pedimos que nos escriba a través de nuestra línea de WhatsApp, que sigue habilitada y nos han llegado muchísimas preguntas. 691-25706. La autoridad de la cual le hablábamos es el ministro de Trabajo, el señor Oscar Bruno Mercado Céspedes, a quien muy amablemente le agradezco por este contacto. Él se encuentra en nuestros estudios en la ciudad de Cochabamba. Ministro, muy buenos días. Fernando ahí desde Santa Cruz, Bolivisión. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a todo el país. Muchísimas gracias por la comunicación y por el contacto. Gracias a usted, ministro. Estábamos buscando justamente la palabra de alguna autoridad como usted para disipar todas las dudas que la población tiene. Comienzo con una pregunta que creo que se la hace mucha gente en el país y luego vamos a darle paso a muchas personas que nos han escrito. Permítame, por favor. Quisiera saber qué va a pasar con las personas asalariadas durante esta cuarentena. ¿Se les va a pagar sueldo? ¿Las empresas deberían cumplir con el salario de estas personas? Sí, sin duda. El decreto que establece la cuarentena total es muy claro en este tema. Se garantiza el pago del salario tanto en el sector público como en el sector privado y es algo que, por supuesto, el Ministerio de Trabajo va a hacer respetar. Bien, ¿qué va a pasar con las denuncias, ministro, de las personas que han sido despedidas de alguna manera sin justificativo durante estos días de cuarentena? Mire, es una situación que no debería suceder, precisamente porque si algo debemos prever durante la cuarentena es la estabilidad laboral. Nos parecería un tema absolutamente insensato generar este tipo de situaciones en un momento tan crítico para el país, ¿no? Es una situación atípica, es una situación anormal. Todos nos estamos empeñando, estamos poniendo esfuerzos para poder salir de esto muy rápidamente y que se sucedan este tipo de situaciones, por supuesto que son inaceptables. Nosotros estamos trabajando en el Ministerio con personal esencial. Hemos frenado nuestros temas administrativos, la resolución de nuestros recursos, hemos suspendido el tema de las conciliaciones, pero las inspectorías siguen trabajando, tanto para la verificación de los cumplimientos de las disposiciones de bioseguridad en las empresas alimenticias que han sido autorizadas para poder funcionar en este periodo, como también velar por el respeto a los derechos laborales en esta etapa. Estamos nosotros, repito, con personal esencial, pero cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional que tiene el Ministerio en estos temas. Bien, ministro, entonces usted está ratificando que las empresas, tanto públicas como privadas, deben pagar el salario correspondiente a cada trabajador. Dicho esto, procedo a preguntarle también, ministro, se sabe qué va a pasar con la luz, se sabe qué va a pasar con las facturas de agua, se sabe qué va a pasar con los créditos en los bancos. Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con los alquileres? ¿Cuál sería la mejor manera de proceder respecto a las personas que pagan un alquiler mensual? Mire, yo no quiero especular sobre temas que no han sido considerados por el momento. Seguramente a medida en que vaya evolucionando el tema de la pandemia, iremos modulando, mejorando, cambiando, sustituyendo o incluyendo otros temas. La presidenta Áñez ha sido muy clara en el tema de evitar el menor daño posible a la ciudadanía. Mire, sabemos nosotros que la informalidad en el país es muy importante, es muy significativo. El ciudadano vive del día al día. Hay personas que tienen solamente el autoempleo y que esta situación de crisis puede ser muy complicado para su familia. Para ello, la presidenta Áñez ha dictado medidas muy importantes. Primero, el tema del bono familia, que es fundamental para que se pueda pasar esta cuarentena con cierta tranquilidad. También se ha establecido el tema de la canasta familiar. Entonces, se han ido tomando medidas en proporción también a la evolución de la pandemia. Entonces, esperemos un poco a ver qué es lo que sucede en los próximos días, en las próximas semanas. Por ahí podemos contener el tema de la pandemia y, por supuesto, no serán necesarias tomar otras medidas. Mire, y en esto el compromiso de cada ciudadano es fundamental.
Si usted se cuida, Fernando, si yo me cuido, nos cuidamos todos. Si cumplimos una estricta cuarentena en todo el país, probablemente estemos saliendo de esto más o menos rápido. Esto depende de nosotros mismos. La Policía Nacional está haciendo su parte. Las Fuerzas Armadas está haciendo lo suyo. El sector médico, sin duda, está haciendo también un gran esfuerzo. Bueno, depende de la ciudadanía también que cumplamos la cuarentena. Y mire, yo le debo decir algo, Fernando, que es fundamental. El día de hoy, aquí en Cochabamba, vamos a entregar a nombre y en representación de la presidenta Yanine Áñez más de 70.000 unidades de insumos de bioseguridad para los médicos que están trabajando en el departamento en la lucha contra el coronavirus. Pese a que no es propiamente la responsabilidad del nivel central del Estado, vamos a dotar barbijos, guantes descartables, guantes quirúrgicos, botas desechables, barbijos especiales, para que nuestro sector salud esté protegido. Y ojalá las gobernaciones y las alcaldías puedan hacer lo mismo, porque esto es un tema de todos. Es así, un tema ministro. en el que debemos comprometernos todos. Así que vamos a hacer esa entrega. Bien, volviendo al tema de lo del alquiler que le consultaba, le hago esta consulta porque la gente nos está bombardeando con esa pregunta particularmente, así que vamos a estar atentos a lo que digan ustedes, justamente las autoridades, en las próximas horas o días respecto a este tema. Nosotros como medio de comunicación vamos a estar atentos. Ministro, quiero consultarle algo que también nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp, una consulta de un ciudadano que es dueño de una mediana empresa. Él dice que por estos días de cuarentena no tiene ningún tipo de ingreso en su empresa. De igual manera, ¿debe pagar el sueldo a sus trabajadores? Sí, está establecido que sí, las empresas tanto del sector público como del sector privado tienen que cumplir con el salario de sus trabajadores. Mire, se han sacado una serie de medidas de orden fiscal, de orden tributario, para que las empresas puedan medianamente tener algunas facilidades adicionales. Y si más adelante fuese necesario sacar otras, por supuesto que lo haremos. Le comento, Fernando, yo estuve en una videoconferencia con ministros de trabajo de otros países de Sudamérica, como Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile. Claro, para todos es una preocupación esta situación, pero si en algo coincidimos es en que debemos cuidar el espacio formal de la economía, el trabajo que tiene seguro, el trabajo que tiene estabilidad, que se aporta a la AFP, que genera seguro de vejez, que tiene seguro médico. Hay que preservarlo lo más que podamos. Por lo tanto, es a partir de ahí que se va a ir recomponiendo el daño que se pueda generar con el coronavirus en la economía. Y en eso tenemos que ponernos el esfuerzo todos, los empresarios y los trabajadores. A los trabajadores también hacemos un llamado. Nosotros vamos a precautelar, por supuesto, sus derechos laborales, pero ellos deben ser también los más interesados en que la empresa pueda subsistir y apoyar al sector empresarial para poder superar esta crisis. Todos tenemos que empeñarnos en ello. Así sea, ministro. Vamos a seguir leyendo las preguntas que nos han llegado hasta nuestro centro de redacción, para lo cual le pedimos las respuestas totalmente breves, por favor. Dice la siguiente: buenos días, quisiera consultar ¿a qué número se puede denunciar a las empresas que no respetan la cuarentena y obligan a trabajar a su personal bajo amenaza de descuentos y despidos? Mire, todas las redes sociales del Ministerio están activadas. La página web está activada, recibiendo todos los mensajes, nuestras cuentas de Facebook, nuestras cuentas de Twitter. Usted simplemente puede acceder a ellos, hacernos conocer y estamos permanentemente en contacto con ellos. ¿Cuál es la razón, Fernando? Gran parte de nuestro personal también está en cuarentena. Estamos nosotros con personal esencial para poder atender ello, de tal forma de que recibidas estas denuncias, activamos el mecanismo de las inspectorías para su verificación y a partir de ello implementar lo que corresponda. Nuestras redes sociales es el mecanismo más importante para que podamos recibir denuncias. Las líneas suelen saturarse. Importante lo que nos dice entonces. Hay que utilizar las líneas, pero en caso de estar saturadas, entonces las redes sociales es el medio a través del cual poder realizar estas denuncias. Otra pregunta: ¿se puede reemplazar
Los días de vacaciones en cuarentena es una pregunta que nos llega también. Mire, este es un tema que por principio estamos en cuarentena, no estamos en vacación. Si nos llega una denuncia al Ministerio de Trabajo, nosotros responderemos de ese criterio. Estamos en cuarentena, no es vacación del trabajador. Pero acá tenemos que volver a lo que decíamos al principio. Queremos salvar la fuente laboral, por ahí vale la pena hacer sacrificios entre el empleador y el empleado. Por ahí un acuerdo que establezca que estos días puedan considerarse como vacación, bueno, sería interesante en la lógica de preservar la fuente laboral. ¿De qué sirve guardarse las vacaciones si después la empresa no va a aguantar este proceso? Entonces aquí el sano criterio, el sentido común, la apertura tiene que imponerse en el país, sí, porque esta situación no es normal, ni en el país ni en el mundo. Entonces lo que usted nos quiere decir, y aprovecho de lanzarle la siguiente pregunta, es que siempre y cuando la empresa logre tener un acuerdo con el trabajador, sí podría darle vacaciones o días de vacaciones tomando en cuenta esta cuarentena, pero no podría obligar, digamos, a los trabajadores a poder utilizar estos días de vacación colectiva. Sí, no, de ninguna manera, nada obligado es bueno. Repito, nosotros somos quienes debemos precautelar los derechos laborales, pero dada la situación tan atípica, un acuerdo que permita salvar una empresa a partir de ello, nosotros no lo veríamos mal. Bien, le voy a leer la siguiente, ministro. Buen día, le hablo aquí de Cochabamba, mi nombre es Alberto Quispe. Yo quisiera que le pregunte sobre el tema de alquileres de las tiendas, de los dueños de casa. No nos quieren perdonar, dice, nos están queriendo cobrar. Yo pago 3.000 bolivianos. Yo le pido al ministro que vea esa parte también. ¿Nosotros de dónde vamos a pagar esa multa? Deberían también sacar una multa para los dueños de las casas. Eso quisiera que le pregunten, por favor, al ministro. Ministro, aquí se están refiriendo específicamente a los alquileres de negocios. Sí, pues mire, hay temas que en la medida en la que vayan surgiendo lo iremos resolviendo. No podemos legislar cada casa en particular. El tema de los alquileres, tanto domiciliarios como comerciales, parece que está generándose como una suerte de preocupación de la ciudadanía. Por lo tanto, las instancias que correspondan, que en este caso no es el Ministerio de Trabajo, estará previendo cómo resolver y responder a estos criterios. Bien. Y les repito, a medida que vayamos avanzando, iremos mejorando la normativa, complementándola. Así lo hemos hecho, hemos emitido ya varios decretos, varias resoluciones, porque las circunstancias han ido cambiando. Pero a ver, aquí lo importante es salir de la crisis lo más pronto posible, porque no pretendemos vivir en cuarentena mucho tiempo. El tema es que esto dure un par de días más, y para eso el compromiso de todos los bolivianos, de todos los cochabambinos, acá que estamos en Cochabamba, es fundamental. Que todos nos cuidemos, que frenemos la circulación del virus, que contengamos al COVID-19 y ya no tendremos que estar preocupándonos de todo ello. La idea no es que esta sea la normalidad, esta es una excepción que esperamos termine pronto. Bien, ministro, lo siguiente no es una pregunta, es una denuncia que hace un ciudadano también. Buenos días, pregunta al señor ministro, ¿cuál es la disposición para los trabajadores de Cosmil La Paz que siguen obligando a trabajar sin proporcionar el servicio de transporte, menos los medios de bioseguridad a los de personal civil y administrativo? Dice, por favor, rogamos que vean este tema, este oficio, no lo logro leer bien, porque ya nos han amenazado al personal civil administrativo y esto se procede, dicen ellos, de esa manera va a proceder la empresa si es que se denuncia. Hoy lo están denunciando, o sea que se están arriesgando a lo que ya les dijeron. ¿Qué les podemos responder, señor ministro? Bueno, que lo vamos a verificar. Como le decía, nuestras inspectorías están trabajando en el país. Vamos a tomar nota de esta denuncia, verificaremos cómo lo hacemos en todos los casos.
Pero vuelvo a lo que le decía y me parece muy importante. El día de hoy, el día de ayer, en todo el país, hoy en Cochabamba lo haremos, el gobierno central está entregando insumos muy importantes para que precisamente este sector salud pueda trabajar con condiciones de bioseguridad. Es un esfuerzo que estamos haciendo porque sabemos que se requiere para el contacto que se tiene permanentemente en la contención del coronavirus. Por eso le decía, son 70.000 unidades en Cochabamba que vamos a entregar en diferentes ítems precisamente para que se repartan en todo el departamento. Y algo más que permítame decirlo, que para nosotros es importante. Nos han llegado 2.000 unidades de reactivos para las pruebas de coronavirus en Cochabamba. Esto para nosotros es significativo porque podemos hacer las pruebas ya en Cochabamba. Ya no tenemos que estarla mandando a otro departamento. Por lo tanto, nuestra reacción ante el problema va a ser mucho más efectivo. Tomamos nota de lo que sucede en Cosmil, pero vale la pena también resaltar que el nivel central está haciendo su parte, está dotando de insumos, y aquí hay que pedirle a las alcaldías y a las gobernaciones que también asuman su corresponsabilidad en ello. Bien, señor ministro, si me permite, quiero hacer una consulta a título personal que también me ha llegado como periodista a mis redes sociales. Es la siguiente, que capaz esta pregunta no es específicamente para su ministerio y es para otra cartera del Estado, pero aprovecho la oportunidad a usted como autoridad competente de hacérsela. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad que no pueden salir por lógicas razones de sus domicilios y necesitan cobrar la renta dignidad y no tienen familiares, por lo menos en su ciudad? La carta que ellos deben hacer a ese familiar para autorizarle y que él cobre esta renta dignidad, ¿la podrían hacer algún vecino, allegado, alguna persona cercana, pero que no sea familiar? Mire, no hay una alternativa excepto que no sea a través de un poder especial y específico para ello. Y entendemos también que las condiciones generales no están dadas para que ello se emita. Voy a ponerme en contacto con el Ministerio de Economía, que entiendo está tomando previsiones sobre estos temas para que se puedan resolver, porque son temas obviamente que se han podido ir previendo para poderlos resolver. No tengo la respuesta hoy, prefiero ser absolutamente honesto porque la situación es muy compleja, pero tengo la certeza de que el Ministerio de Economía, que es el encargado de generar todos estos pagos, está tomando las previsiones sobre el particular. Bien, ministro, le agradezco la disposición como siempre. Quisiera que vamos finalizando para dejarle libre con esto último, que es importante, que ya lo dijo, pero hay que ratificarlo. Las denuncias que cualquier persona, cualquier trabajador deba o necesite hacer, debe hacerlo a través de alguna línea o de las redes sociales del Ministerio de Trabajo. Mire, las líneas que teníamos en el Ministerio han colapsado, no han funcionado. Yo lo que recomiendo, lo que ha estado funcionando muy bien, han sido nuestras redes sociales, del Facebook, de Twitter y nuestra página web, Ministerio de Trabajo, y ahí estamos recibiendo las denuncias que nos permiten activarnos rápidamente. Muy bien, ministro, ha sido muy amable por responder todas estas preguntas, tanto nuestras como de la población también, porque hay muchísimas dudas al respecto de lo que pueda pasar con el trabajador en estos días de cuarentena. Le agradezco la disposición y le deseo éxito en sus funciones. Muchísimas gracias y muy buenos días a todo el país. Que tenga muy buenos días usted también. Hemos estado con el ministro de Trabajo. Hay denuncias de muchas personas y hemos querido de alguna forma acaparar la mayor cantidad de preguntas que usted haya tenido. Vamos a estar ampliando de todas maneras esta información para todos ustedes más adelante. Continuamos.